Buen día, va a disculpar, se niega la línea. ¿Me escucha? Sí, 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 te escuchamos. Buen día, va a disculpar. Bueno, primeramente, gran saludo por este gran iniciativa importante para cada uno de nosotros, más que todo que estamos en este proceso, viviendo esta situación de pandemia, y creo que para mí es lo más importante de repente poder también ser parte de poder, ¿no? De seguir aprendiendo, porque el ser humano nunca termina de aprender. Así es. ¿A qué te dedicas? ¿En qué área trabajas? Hay dificultades con tu audio. Prioridades que de repente muchos de los que queremos mejorar nuestra calidad. Le hago un saludo especial también desde la... Yo trabajo en educación superior, soy docente. Ya, está con mi audio. ¿Ahora sí Sí, me escucha? sí, con dificultad, pero... Sí, ya bueno, va a disculpar. Aló, ¿me escucha? Sí, Sí. sí, sí, sí. Ya. Bueno, un saludo especial siempre a nombre de la ciudad de Puno, de las ciudades que tiene una magia folclorística, cultural, lleno de supersticiones, creencias. En realidad Puno es una... Aló. Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, un saludo especial a todos los también integrantes, los que son de todas las regiones del país, que nuestro país tan amplio, tan rico en cultura, en turismo, económico, entonces hay un puertorriqueño trabajando durante estos meses. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias por la presentación. Bien, vamos a cuidar por favor los audios para que podamos ir trabajando y desarrollando el curso. ¿Alguien me falta? ¿Alguien hace un momento tampoco me contestó? Ok, Simón ya puso su nombre, muy bien, Simón. ¿Alguien me falta? Por favor, no se olviden de escribir sus nombres en el chat, por favor, ya para que podamos ir... Vamos a continuar entonces. Bien, hace un momento justamente les decía, ¿no? La riqueza del lugar donde están ustedes y también desde el trabajo que realizan va a enriquecer nuestro trabajo de hoy, ¿no? Y de cada uno de los módulos que vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase y voy a presentarles justamente lo que vamos a ir trabajando nosotros, ¿ya? Primero estos módulos están en el área de psicología educativa, ¿ya? Vamos a trabajar en cada módulo teorías de la psicología educativa, la psicología educativa y la labor docente, problemas de aprendizaje, algunas técnicas e instrumentos de evaluación, problemas emocionales que hoy también vamos a ir viendo. En cada módulo van a haber algunas actividades y las evidencias que también van a ser enviadas a este correo, ¿ya? Para el desarrollo de cada uno de los módulos que vamos a trabajar, también es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Vamos a tener estos cortes por el Zoom que dura un tiempo, pero en cada uno de ellos vamos a ver si es que juntamos dos, pero vamos a tener unos 10 minutos de levantarnos, estirarnos un poco, ¿no? Para poder también relajarnos, ¿ya? Entonces, esos 10 minutos lo vamos a tomar en un momento, después de esta primera parte. Luego, dentro de la evaluación, es importante tu asistencia, tu participación en clase también, porque vamos a ir registrando. Como te decía hace un momento,
al término de cada módulo hay una evaluación que va a ser a través del formulario, luego en otros va a haber lecturas o actividades, ¿no? Que van a ir desarrollándose según lo que vamos a ir también avanzando. Otra, para iniciar entonces el trabajo que vamos a desarrollar hoy día, vamos a hablar acerca de la situación de la educación peruana actual. Yo te voy a enviar este material. Al término de la clase te voy a enviar también, ¿ya? Y en el caso de los videos que vamos a usar, te voy a enviar como link, ¿ya? Aparte, porque si no mucho pesa, te voy a enviar también, ¿ya? Siempre al término de la clase lo voy a dejar, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir comentando, por favor, acerca de la situación de la educación peruana. Y hoy en este tiempo, muchos de ustedes están en este campo de la educación, ya sea desde la psicología también, y cómo estamos nosotros en la educación peruana. Desde el aporte que tú me vas a dar, cómo vamos a ir respondiendo también desde la psicología educativa. A ver, conversemos entonces. ¿Cómo va? ¿Cómo ves tú la situación de nuestra educación? ¿Qué me puedes compartir desde tu experiencia, desde lo que tú observas también? A ver. ¿Puedo? A ver, me gustaría escucharlo, por favor. A ver, yo quisiera participar. Por favor. Sí, bueno, Gracias. en cuanto a... Sí, bueno. Yo creo que la educación en estos momentos, bueno, viene presentando un problema, ¿no? Bueno, es lo que yo he podido percibir, ¿no? Dado que ahora todo se maneja vía virtual, vía ¿no? videoconferencias, pues, ¿no? Entonces, yo creo que para muchos niños se les es un poco complicado poder manejar las clases, ¿no? Y no poder interactuar, pues, ¿no? Como se hacía anteriormente, antes de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? En un salón, pues, ¿no? Uno puede estar con la tutora, con la miss, poder interactuar, participar con sus compañeros, no salir al recreo, jugar, ¿no? Y ahora, pues, no, como ahora todo se maneja vía virtual, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que he podido percibir en la mayoría de los niños, ¿no? Es que les cuesta mucho poder adaptarse, ¿no? a este nuevo método de enseñanza, ¿no? Para muchos les es complicado, sobre todo para niños de primer grado, segundo grado, ¿no? Que obviamente requieren, pues, ¿no? de algún adulto o familiar que esté a su costado para que lo pueda guiar, ¿no? en el desarrollo de las clases. Pues es complicado estar sentado, pues, no tanto tiempo frente a un celular o a una computadora y poder enfocarse en un punto en específico, ¿no? Que son el desarrollo de las clases, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido percibir hasta el momento, ¿no? Hay un gran número de niños que están presentando este problema, ¿no? Y es complicado en este caso también, ¿no? Para los profesores, ¿no? Porque muchos quizás no digo que todos, ¿no? Pero también vamos al punto del docente, ¿no? Que tiene que implementar también ciertas técnicas, ¿no? Para motivar al niño, pues, ¿no? A que esté enfocado, ¿no? En el desarrollo de las clases, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo he podido percibir hasta el momento, Sí, ¿no? En cuanto a la educación. sí, excelente. Muchas gracias, Axel. Aquí algo importante, ¿no? Cuando hablamos de la educación peruana, no solamente hablamos del niño, del adolescente que recibe, sino también los agentes como los docentes y otros agentes educativos también que están ahí y que hoy, este día, nuestro país no ha estado preparado para llevar esta situación, ¿no? Este tipo de educación remota como lo estamos haciendo, ¿no? Gracias, Axel. ¿Alguien más, por favor? Mis buenos días. Hola. Sí, Sofía. Perdón, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Buenos días, mi nombre es Cecilia. Ah, Cecilia, ok. Bueno, yo trabajo en lo que es educación en el nivel inicial y si bien es cierto, como el compañero mencionaba, estamos afrontando actualmente una situación nueva, ¿no? Y que ha generado bastantes, por decir así, conflictos porque hay personas que no cuentan tal vez con una computadora en casa. Si hablamos de zonas rurales, aún peor. Y bueno, nos estamos enfrentando a grandes desafíos en esa parte, ¿no? Pero
Desde mi experiencia antes de que suceda la pandemia, si bien sabemos todos que en cuanto a educación, aún al país en general y a las autoridades a cargo, deberían invertir en el sector de educación y hacerse renovar todo eso, porque hay muchas fallas. Yo creo que en cuanto a los padres de familia también es importante, ¿no? Porque la educación del colegio es el 50 y el 50 es de casa. Entonces, a mi experiencia en el nivel inicial, los padres están muy apurados o muy mal acostumbrados que el niño de inicial salga, qué sé yo, leyendo, escribiendo, y si sale así y el colegio enseña eso, wow, es un hermoso colegio, es muy buen colegio, muy buenos docentes, mi hijo con 5, 6 años ya lee, y realmente no es así. La educación inicial no es para eso, entonces estamos, por decir así, quemando una etapa tan bonita donde el niño tiene que experimentar a través del juego, donde el niño tiene que desarrollar otro tipo de habilidades antes de escribir, antes de leer. Pero creo que eso también forma parte de nuestra idiosincrasia, que pensamos que es buen maestro porque le enseñó a mi hijo a leer, a escribir, sin importar si desarrolló una habilidad motora fina, motora gruesa, y creo que en muchos aspectos la educación de nuestro país falla bastante, pero que hay buenos docentes también los tenemos, y lo hemos podido ver en esta pandemia. 2, 3 horas más allá de lo que es para sacarse el sombrero, pienso yo, porque cualquiera no lo hace, y esa es una persona que tiene vocación y amor por lo que hace. Muy bien, así es. Muchísimas gracias. Miren, ustedes van diciendo, ya están casi definiendo lo que es la psicología educativa. Y va a salir muchas cosas más. Sofía. Sí, mire, acá, yo les quisiera hablar sobre la situación de la educación, de mi experiencia, sí, ¿no? Nosotros, el colegio donde yo laboro queda en la zona urbana, en Tarapoto, pero sin embargo, la situación económica de nuestros estudiantes es una zona pues bastante vulnerable, no hay más recursos, y para mis estudiantes, ¿no?, ha sido bien difícil esta educación remota, porque inclusive a muchos de nuestros estudiantes los han llevado a la chacra, ¿no?, en donde no hay conexión a internet, pero por más que se les decía, tienen que utilizar radio, televisión, y también decían que no tienen radio, que no tienen televisión. Entonces realmente pues nuestros estudiantes en las zonas alejadas son de bajos recursos y no tienen acceso a una educación. Nosotros como institución educativa estamos atravesando una crisis, podríamos decir, porque tenemos un buen porcentaje de estudiantes que no están siendo atendidos a través de la educación remota. Y entonces, como que San Martín está elevándose en un índice, en una estadística hacia lo rojo, ¿no? Como se dice, estamos en una alerta roja, ¿no?, en la educación. Pero sin embargo, viendo por el otro lado, ahorita nos han regalado como 10 gigas de internet en nuestro celular, ¿no?, el Ministerio de Educación. Pero sin embargo, Sofía, ¿eso es para los docentes o para los alumnos? Para los docentes, para los docentes. Nos han dado ya en nuestro celular nuestras 10 gigas adicionales, ¿no? Tenemos nuestro plan, ¿no? Entonces, para poder atender a nuestros estudiantes, porque nosotros docentes, parece mentira, trabajamos más en una educación presencial. Se congeló la maestra. ¿Me está escuchando? Sí, te escuchamos. Ya. Como yo la vi congelada. Bueno, entonces, el estar, cuando nosotros llamamos a los padres, ¿qué nos contestan los padres? ¿Sabes qué, maestra? Nos dice, en mi casa solo hay un celular, y yo ahorita estoy en el mercado vendiendo, y mi hijo ahorita pues no está, ¿qué estará haciendo pues en la casa? Entonces, o sea, nosotros en nuestra institución vemos que nuestros padres más se dedican a trabajar, a atender a sus hijos.
¿no? Es muy diferente. Entonces es una realidad muy dura. Pero sin embargo el ministerio ha implementado, dice, acompañantes pedagógicos, ha implementado programas, lo que es familias fuertes, ayuda socioemocional, con un sueldazo de 5.000 soles, sin acordarse de nosotros los maestros, que los que hacemos el trabajo, ¿no? Entonces es mucho más pesada nuestra carga. Entonces, ¿por qué el ministerio implementa esos programas con buenos sueldos cuando estamos en una educación remota? Y a nosotros nos mantienen con un estrés, que tiene que hacer así, que tiene que hacer así, que tiene que hacer esto, que tiene que presentar lo otro. Entonces, ¿cómo estamos, ¿no? En educación? Y a nosotros ni siquiera un aumento nos dan, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando más, porque estamos llamando padre por padre, estudiante por estudiante, y es una educación, como se dice, una atención más personalizada. Entonces, pero sin embargo, tanto la UGEL como el ministerio nos llaman a implementar, por ejemplo, ahorita estamos con soporte pedagógico en las áreas de matemática, comunicación, ciencia y tecnología, y ellos se ganan unos tremendos sueldos, solamente por acompañarnos, ¿no? De manera pedagógica. Entonces yo pienso que esta situación de la educación creo que tiene que mejorar. Y si va a mejorar, tiene que mejorar pues no poniéndonos acompañantes pedagógicos, no poniéndonos programas que no van a funcionar. Hasta psicólogos nos han puesto en el colegio. El psicólogo solamente ¿qué ha hecho? Ha hecho un grupo de WhatsApp y solamente nos dice ¿qué día nos podemos atender? Entonces, y no es así, ¿no? Y yo pienso que desde acá en la selva la educación es una realidad muy diferente a lo de la costa, a lo de la tierra. Todos tenemos realidades diferentes, hasta los maestros. Y para un maestro en esta nueva etapa, también los maestros de la zona rural ha sido muy difícil, porque no todos manejamos lo que es el internet, la internet, no manejamos eso, no manejamos la tecnología. Y a veces tenemos aparatos tecnológicos en las instituciones educativas, pero no lo sabemos usar, nunca lo hemos tomado en cuenta, nunca hemos querido entrar al aula de innovación como docentes. Entonces, para un docente también es muy difícil. Hay muchas cosas que hablar, Miss, pero bueno, hasta ahí nomás mi participación. Muchísimas gracias, Sofía. Sí, es una realidad interesante. A ver, los que están con la cámara y los que están apagados ahí en su cámara, díganme ustedes, por favor, alce la mano a aquellos que no han sentido este nivel de estrés elevado durante este tiempo de trabajo, de pandemia que seguimos todavía. ¿Quién se ha sentido estresado? Buenos días, Miss, buenos días a todos. Hola. Así es. Voy a prender mi cámara para que me vean. Muy bien, por favor. Muy bien. Ahora sí, ya cambié de lugar. En realidad esta pandemia lo que ha ocasionado, no solamente en el aspecto de salud, sino en el aspecto educativo y dentro de eso en el emocional, tanto en el alumno como el maestro, pues un estrés que en realidad no puede ser controlado porque nosotros como maestros, ya hablando solamente sobre maestros, en realidad estamos trabajando hasta el cuádruple o 5 veces más de lo que normalmente se trabaja en una clase presencial. Nos estamos yendo o solamente estamos viendo el lado del alumno, más no estamos, o nunca, no, hasta ahora todo el tiempo que yo vengo escuchando al ministro o al presidente o algún ponente en alguna exposición que se dé, solamente escuchamos hablar del alumno y no vemos el lado del docente donde sí, en realidad pues estamos en un nivel de estrés muy grande. No solamente tenemos que ver la parte de educar, de enseñar, de dictar las clases, sino también tenemos que ver que estamos dentro de nuestra casa y dentro de nuestra casa también tenemos que cumplir reglas, tenemos que cumplir servicios, quehaceres. En el caso, por ejemplo, de nosotros de los varones, podemos ahora entender que nuestras esposas, pues, terminan 5 veces más cansados de lo que nosotros normalmente terminábamos cuando íbamos al colegio a trabajar. Y eso no lo están viendo, no lo quieren ver, me parece así, no lo quieren ver, no lo quieren hacer notar y solamente nos vamos en el lado del alumno.
Ayer he estado yo en un curso taller de justamente psicología educativa y estrés en el docente que se dictaba desde la UNSA, allá en Arequipa, y el doctor o el profesor Martín Pinzón decía lo siguiente: en una clase virtual se tienen que tomar 3 aspectos importantes: la empatía, que es del docente con el alumno, y el alumno con el docente, es decir, es recíproco, y se tiene que también tener en cuenta la vocación verdadera del profesor. A todos nos daña, nos molesta esta situación, pero es aquí donde verdaderamente se ve si es que uno tiene vocación de maestro, vocación de docente en esta situación, para tratar de paliar lo que está pasando. A todos, obviamente todos no manejamos el mismo, la misma situación en el estrés. Algunos lo podemos de alguna manera socavar o de alguna manera soslayar con diferentes actividades, pero hay otros que sí les afecta y al final de la semana o del día, pues terminan con una carga de estrés mucho más grande que quizás en un trabajo normal, ¿no? Muchas gracias, César. Y allí tienen mucha razón ustedes. Por eso hace un momento, ¿no? Cuando Axel mencionaba un poco la problemática o la situación real, tiene que ver no solamente con estudiantes, tiene que ver con maestros, tiene que ver con padres de familia también. Y la psicología educativa no es solo a los estudiantes, abarca todo, en este caso, los agentes educativos. Y ahí, alguien de ustedes lo mencionó, también yo trabajo en el sector estatal y ahora nos van a, bueno, en el caso de Sofía ya le han puesto, ¿no?, los megas para el internet, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuántos de nuestros niños no cuentan con eso? Estamos, si bien es cierto, sí, estamos trabajando mucho más que antes. Yo enseño secundaria, yo tengo 13 aulas, más una tutoría, ¿no? 14, pero son cada salón o cada chico con una situación diferente. Y lo de hoy nos ha llevado a eso. Por eso la psicología educativa ahorita tiene un espacio tan importante, ¿no? Y yo soy asesora externa de prácticas, tengo practicantes en mi colegio de psicología. A ellos les cuesta adaptarse o les está costando adaptarse a las atenciones también que estamos haciendo. Ya han aprendido a hacer talleres por WhatsApp y me encanta, es interesante porque yo estoy, cuando ellos dan, todos sus talleres son en WhatsApp, por WhatsApp. Han tenido que aprender. Hay algunos que han pasado por situaciones difíciles y ante ello, no solamente la educación peruana de colegio, sino también universitaria. ¿Cuántos cursos ahora sí es cierto? Nos bombardean, ¿no? ¿Cuántos cursos nos bombardean ahora a cada instante? Una hora y otra hora, y somos invitados. Entonces, aquí, cuando hablamos entonces de la psicología educativa, justamente tiene que ver con lo que ustedes han ido mencionando han ido mencionando, ¿no? ¿Cómo vamos? Entonces, recuerda ese primer día como profesor, tú, como profesor, el día que estuviste como, de repente, como auxiliar, ¿no? En tu trabajo en el colegio, donde hayas trabajado con niños, con adolescentes. Recuerda ese primer día. ¿Cómo fue tu primer día? ¿Cuáles fueron esas preocupaciones, esos temores o tus intereses que fueron en ese tiempo? ¿Serán los mismos? ¿Tú recuerdas dónde fue el primer trabajo de colegio que tuviste? ¿O tu trabajo con niños? Los que están en la universidad, tu primer centro de prácticas en psicología, en educación inicial. ¿Cómo ingresaste a este grupo? ¿Cómo te sentiste? ¿Alguien de ustedes recuerda? A ver, yo voy a... yo empecé como auxiliar de educación sin saber nada.
porque yo estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín, le estoy hablando del año 95. Yo estaba en el 8º ciclo de Ciencias de la Comunicación y obviamente yo en ese tiempo participaba en un grupo parroquial de mi barrio, aquí en el Callao, aquí en Sarita Colonia, y llegaron unas religiosas que estaban a cargo obviamente de lo que era catequesis juvenil, de los diferentes grupos, y en una conversación del grupo, una de las madres que era la directora del colegio se me acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice. Bueno, yo estoy estudiando Ciencia de la Comunicación. ¿Y no te gustaría trabajar en el ámbito de la educación? No, pero yo no sé nada, nunca he trabajado. Bueno, no te preocupes que nosotros te vamos a ir enseñando y vas a ir aprendiendo y de ahí, bueno, si te gusta la educación, trabajas con nosotros y te sigues preparando. Bueno, eso fue un sábado, el domingo me volvieron a preguntar y el día lunes ya estaba trabajando, porque obviamente les dije que sí. Y sí, en ese momento había un gran temor porque obviamente no sabía cuáles eran las labores del auxiliar de educación, qué se tenía que hacer, etcétera, ¿no? Llegó el día lunes, me dijeron tienes que estar a las 8 de la mañana. Yo bien obediente, llego a las 8 de la mañana y ya la formación ya estaba, incluso entré cuando la formación del día lunes ya estaba y la directora me dice, el auxiliar tiene que estar antes que los alumnos. Tú tienes que estar aquí 7:30 porque la puerta se abre 7:35 hasta las 7:50. Tú tienes que estar acá 7:35. Entonces comenzó a darme, bueno, las pautas de cómo se elaboraba como auxiliar de educación. Trabajé ese año, terminé el año y al año siguiente ya comencé a trabajar como auxiliar ya trabajando para una ONG que se llama Coprodeli, que tiene ya bastante tiempo trabajando aquí en el Callao en los colegios, y ellos fueron los que me iniciaron en lo que es el sector de educación. De ahí para adelante, bueno, seguí estudiando Ciencia de la Comunicación, no lo terminé, no terminé Ciencia de la Comunicación y pasé a estudiar Ciencias Sociales para lo que es Historia, en la especialidad de Historia. Seguía trabajando como auxiliar, pero a la vez ya estaba estudiando Ciencias Sociales en la Universidad de San Marcos. Bueno, por diferentes motivos salí del colegio, pero ya me quedé dentro del aspecto o dentro del ámbito educativo. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta este año 2020, que ya estoy, como dije, soy jefe de normas educativas y tutoría en una institución educativa. Gracias. En San Martín. Muchas gracias. Entonces, el primer inicio al campo educativo fue esto, ¿no? Llegar, ¿no? Y saber que el auxiliar entraba antes, ¿no? Qué interesante. Gracias. ¿Alguien más recuerda ese primer día como maestro o un grupo que tuvieses a cargo en tu centro? ¿Nadie más recuerda? Yo sí me acuerdo. A ver, por favor. Comentar. Bueno, en mis pininos, por así decirlo, pues, ¿no? Claro. Fue también en un colegio, entré como practicante, estuve ahí 6 meses porque entré más o menos en el mes de agosto, por ahí, hasta diciembre. Y solamente me encargaba de lo que vendría a ser las consultas a padres, ¿no? Atenciones a padres, a niños. Y muchas veces los padres no llegaban, ¿no? A pesar de que se les comunicaba, ¿no? Hasta se les llamaba, pues, ¿no? Al número personal, o no llegaban o llegaban tarde, pues, ¿no? Y uno muchas veces tenía que amoldarse a esa situación, pues, ¿no? Y ya posteriormente a ello, pues, ¿no? La psicóloga que era mi superior, ¿no? Salió embarazada, pues, ¿no? Y a mí me dieron el cargo ya, pues, ¿no? De todo, solamente a mí, en el área de psicología. Y también el año siguiente entré también como profesor. Y, o sea, yo nunca en mi vida había enseñado un curso, pues, ¿no? Ni una materia. Entonces, para mí era algo nuevo, era un reto nuevo, ¿no? Me brindaron el curso de Personas, Familia y Relaciones Humanas para nivel primario y el curso de Psicología para cuarto y quinto de secundaria. Entonces, como le digo, para mí era
yo me sentía súper nervioso porque nunca en mi vida había entrado a un aula, pues, ¿no? Y manejar un grupo de niños, de estudiantes, Claro. y también los padres, ¿no? Porque encima me dieron la tutoría de cuarto de secundaria, entonces el trato iba más allá del alumno, ¿no? También Así. reuniones con padres, ¿no? Atenciones a los padres del aula, ¿no? Entonces, para mí fue un reto, ¿no? Porque al principio, como les digo, me sentía súper nervioso, ¿no? El primer día de clases, cuando entré al aula, pues no, me sentía súper nervioso, ¿no? Ver tantas caras de los niños, ¿no? Las expectativas que tenían los niños conmigo, igual yo. Pero yo creo que uno de todo aprende, ¿no? O sea, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que no, muchos de nosotros podemos conocer mucha teoría, pues, ¿no? Muchos conocimientos, pero la práctica es otra, ¿no? Cuando Exacto. estás ahí frente a frente, pues, ¿no? Yo creo que ese es totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Tener esas ganas, esa motivación de poder aprender algo nuevo, ¿no? De poder en desenvolverse ante los demás, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Ante ellos. Ok, muchísimas gracias, Axel, muchísimas gracias. A ver, una participación más, por favor. Andrea, Carolina, Simón, Fiorella, Eloísa, Brigitte, etcétera, Carmen, Cecilia. O de repente, ¿cuáles son tus preocupaciones? Aunque ya algo han mencionado. Pero este primer día que César y Axel están comentando, pues es interesante, ¿no? El enfrentarnos a un aura que no conocemos más aún, ¿no? Que no conocemos, causa impacto, ¿no? Y ese impacto nunca lo vamos a olvidar, ni nosotros, de repente también nuestros estudiantes, ¿no? En donde nos estamos desarrollando también, ¿no? ¿Alguna participación más? Yo, Miss Eloísa. Por favor, gracias, Eloísa. Bueno, yo todavía no trabajo nada por el estilo, pero yo soy estudiante, como le digo, de educación inicial. Pero si a mí me pondrían, digamos, a trabajar o algo, ¿no? Me dicen que no, tú puedes entrar en mi lugar. Para mí sería un reto, ¿no? Sí. Yo lo aceptaría porque yo soy una persona de retos. Yo jamás digo no, sí puedo, pero siempre hay un nervio. Por ejemplo, o sea, yo cuando estoy frente a una persona de repente o de un grupo de personas en cantidad, siempre hay un poco de timidez, de nervios, no sabes cómo actuar o cómo expresarte, ¿no? Al público, de repente ese es mi mayor temor mío que estoy ahora, ¿no? Batallando ahí. Y sí, siempre, ¿no? Siempre hay esas cosas. Y para mí sería un reto si me ponen, digamos, tú tienes que hacer esto, yo lo tomaría, pero sí, ¿no? Hay que estar siempre preparado para todo. Como dicen, nadie nace sabiendo y todos aprendemos en el camino, ¿no? Así es. Gracias, Eloísa. Y me parece algo interesante lo que acabas de decir, ¿no? Cuando estamos en la práctica vamos a ir conociendo y vamos a ver también algunos de estos casos. Yo recuerdo algo muy particular cuando hice mi primera práctica en un colegio en Breña. Me impactó tanto. Yo siempre me he desenvuelto mejor con adolescentes más grandes que con pequeños. Pero sin embargo, cuando yo comencé a estudiar educación, yo estudié primero educación primaria y me tocó realizar mis primeras prácticas. Como yo quería, dije, ay, si yo puedo con adolescentes, voy a poder con niños. Yo decía eso, yo en mi mente, puedo con adolescentes, puedo con niños. Entonces, me tocó con segundo grado. Yo tranquila, yo fui, pero cuando vi todo un grupo, era colegio estatal, de un grupo grande, entonces entro y no encontré a la maestra. Yo fui temprano, estaban los niños en su aula, no encontré a la maestra. Me quedé esperando y una pequeñita me dice, ¿vas a estar con nosotros? ¿No? Me jala de la mano y me lleva, me hace entrar y me hace sentar en una pequeñita silla. Y recuerdo que me dijo, no tengas miedo. Mira, me encantó esta pequeña, que me dijo, no tengas miedo. Eso, de repente, ese temor que tuve en el momento, de verdad, bajó un montón, que dije, qué genial, ¿no? Una pequeñita de segundo grado me enseñó eso, ¿no? Que solamente, y los niños son así, los jóvenes también son así, ¿no? Desde esa pequeña experiencia a mí me gustó mucho, claro, y que después yo quise más
como varios de mis compañeros recuerdo que querían siempre más los más pequeños, y yo quería los más grandes, y como nadie quería quinto, sexto grado, yo me cogía quinto y sexto grado. Entonces, ya primero y segundo grado ya lo iba dejando, pero me encantaba trabajar con los más grandes. Entonces, ahí... Claro, es muy y es diferente, interesante. no está como es diferente. Claro. ¿Cómo interviene la psicología educativa en cada una de las cosas que hacemos? Pues tiene ese lado. Nuestras habilidades, y también cómo potenciamos esas habilidades. ¿Hay preocupaciones? Sí. ¿Hay temores? Por supuesto. Entonces, hoy en día, esas preocupaciones también se dan. Y nuestros chicos, nuestros adolescentes y niños, tú entras a un aula, si eres nuevo, igual. O sea, nuestra comunicación no verbal dice mucho, ¿no? Desde la forma de cómo entramos en clase. Entonces, cada uno de ellos va a tener algo muy importante en nuestra vida personal. Y es cierto, alguien le decía, este manejo, la gestión de las emociones tiene que ver con esa enseñanza en la actualidad. Cómo la manejamos, cómo nos presentamos y cómo vamos, ¿no? Y nuestras preocupaciones van a ir ahí. Yo terminé, me licencié como primaria, pero también estudiaba al mismo tiempo, casi a la mitad de la carrera, si mal no recuerdo, estudié secundaria y trabajo actualmente con secundaria, ¿no? Y César me decía algo interesante. Yo en el campo desde la parroquia también encontré ahí cómo las habilidades, e ir conociendo más habilidades. Y aquí nosotros, esa es la idea, de conocer más habilidades también. Por eso, cuando hablamos de la psicología educativa, tú has dicho algo muy interesante, y me agrada porque cuando hablamos qué es la psicología educativa, y al regreso vamos a ver un videíto, este es estudio de la conducta, ¿ya? Y esa conducta resulta del aprendizaje. Y es, Sofía creo que lo dijo, es personalizado ahora sí es personalizado. Cuando atendemos nosotros una atención desde la consejería en el colegio, es también, podemos hacer grupal, podemos tenerla, pero llegamos a uno de nuestros chicos. Entonces, la psicología educativa está ligada con aspectos de desarrollo humano. ¿Y por qué? ¿Por qué con aspectos de desarrollo humano? ¿Qué tiene que ver el desarrollo humano en la psicología educativa? ¿Qué me pueden decir? Cada etapa del desarrollo humano tiene características. ¿Cuáles? Muy bien, sí, ¿cuáles? ¿No? Por ejemplo, cuando estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, están recién entrando a socializar. Están recién entrando a socializar, están ampliando su lenguaje, su psicomotricidad todavía están también en pleno desarrollo, a diferencia después de un niño de primero, segundo, tercer grado y mucho más de secundaria, ¿no? O sea, cada etapa tiene características. En secundaria, por ejemplo, si estamos hablando de alumnos de quinto de secundaria, son alumnos que ya tienen las funciones abstractas ya más establecidas, ya tienen roles definidos, ya han pasado por su etapa de desarrollo fisiológico y biológico casi completo, porque ya pasaron la pubertad, están en plena adolescencia. Así es. Eso también significa que, por ejemplo, en el aspecto psicológico, están en esa decisión de ser o no ser, de parecer o no parecer, de serle útil a los amigos, de serle leales a los amigos, como los amigos tienen que ser leales a nosotros. Entonces, cada etapa tiene sus características. Así es, muchísimas gracias. Y es justamente lo que vamos a ir viendo todo este módulo, ¿sí? Entonces, eso es con referente a aspectos de desarrollo humano. Alguien decía, es que en inicial es diferente. Por supuesto que es diferente,